la sesión anterior, les digo, platicábamos de un ciclo de las rocas y decíamos de que en los volcanes se generan muchas de las rocas que vemos nosotros en la superficie, pero no todas las rocas, y de hecho la gran mayoría de las rocas se generan, y de la corteza, sobre todo, pensando un poquito más robusto en la corteza, no se genera en la superficie, sino que se genera dentro de la dorsal oceánica. Y esa dorsal oceánica, como va generando material, pues en algún momento tiene que hacer que se desaparezca en otro sitio, ¿no? Y eso nos da la oportunidad de platicar del tema de tectónica de placas. Eh, antes de hablar de ese tema de tectónica de placas, me gustaría que vieran en esta imagen que, inclusive voy a permitirme salirme de la presentación, voy a decirle que fin de la presentación, y me gustaría que vieran esta imagen, y voy a hacerle yo un zoom así manual, este, poco a poco. Y miren, no sé si alcanzan a ver este borde. Aquí por ahí, aunque sea un poco difuso, pero se alcanza a ver la península de Florida. Y esa península de Florida, después como que se ve un borde. Eso es parte de una plataforma continental. El igual pasa por acá en Yucatán y Campeche. Todavía tenemos un gran borde. Y en cambio eso no está pasando aquí en Guerrero. Vamos a ver otro lugar donde pasara eso. Me gustaría que lo viera, ¿no? Eh, Fíjense que aquí abajo puede ser que se observe también, por allá por Tierra del Fuego. Miren, eh, por ahí en Sudamérica nosotros podríamos identificar Chile con su cordillera de los Andes y por acá Argentina, pero está una línea de costa y a un costado de la línea de costa esta superficie un poco blancuzca, que lo que nos intenta dar a entender la imagen es de que es todavía una plataforma continental, es decir, no se vuelve tan profundo luego. No se vuelve tan profundo como pongamos esta zona, ¿no? Donde se ve francamente profundo. Y en cambio pongamos la dorsal oceánica, vuelve a tener un color claro porque son una serie de islas o que muchas de ellas no llegan a emerger sobre el nivel medio del mar, pero sí son montículos debajo del mar. Miren, por acá alcanzamos a ver algunas montañas de Hawái que sí salen a la superficie y que sí me dan las islas de Hawái. Y lo mismo pasa por acá con las islas de Japón. Pero aunque no las alcancemos a ver, pues resulta que esta imagen nos permite ver que hay algunas montañas debajo del océano. Bueno, entonces, fíjense que resulta que hubo una persona que vivió más o menos hace unos 100 años, que se le ocurrió la idea de que probablemente nuestros continentes fueran parte de un mismo escenario. Y esa persona que se le ocurrió esta idea más o menos en 1915, o sea, hace apenas 105 años, fue un científico, un meteorólogo que se llamaba Alfred Wegener. Y a este cuate, Alfred Wegener, fue el primero que se le ocurrió la idea de la deriva continental o de la tectónica de placas. Ahora, si hacemos una recapitulación acerca del tiempo geológico, o incluso nada más del tiempo que nosotros llevamos como sociedades conviviendo dentro de un ambiente civilizado, pues en realidad este año pasó ayer, ¿no? Comparado, pongamos, con la historia de los romanos, de los egipcios, de Grecia, de Roma, pues eso pasó antier o ayer. En realidad, pongamos algunos de los científicos más notables que tenemos a nivel humanidad, probablemente Isaac Newton o René Descartes o, o algunos personajes, pues tal vez vivieron en el año 1700, 1800, y en realidad Alfred Wegener es muy reciente comparado con el tiempo que llevan, pongamos, las teorías de Pitágoras o las teorías de Arquímedes.
Y a pesar de ser tan reciente, pues muchos de ustedes ya traen esa idea de que los continentes algún momento estuvieron juntos. Y fíjense que así como a ustedes tienen esa idea, pues a este científico se le ocurrió la idea de que tal vez embonaban los continentes como puede ser Sudamérica con África. Nada más que lo malo de este científico es de que su forma de conceptualizar el embone entre África y Sudamérica, pues fue muy simplista, ¿no? Él prácticamente lo que hizo fue que agarró o seleccionó, creo que ustedes también lo hicieron en la primaria o en la secundaria, ¿no? Tomó una parte del mapa mundi, lo cortó, lo hizo embonar con otra parte del mundo y se daba cuenta de que se parecían, pero no logró establecer el por qué se habrían de haber separado, ¿no? Entonces, una de las primeras conceptualizaciones que tuvo esta persona fue que el planeta, el planeta tenía una cierta atracción por el Sol y por la Luna. Ahí te las dibujé muy cerca, ¿no? Pero esa atracción gravitacional de la Luna y del Sol, supuestamente él decía que provocaba que Europa se moviera en un sentido y tal vez ahorita te dibujo América, bueno, que América se moviera en otro sentido y que eso era producto de la atracción gravitacional. Pues eso fue totalmente descartado por algunos científicos, unos físico-matemáticos después, y se dieron cuenta de que eso no podía ser cierto. Si la teoría de Alfred Wegener fuera cierta, pues la fuerza de atracción que representa la Luna y el Sol tendrían tal magnitud que prácticamente harían que la Tierra no se moviera, no tuviera movimiento de rotación, si eso fuera cierto. Entonces, desde un punto de vista numérico, matemático, demostraron que eso era erróneo. Y eso ayudó a que en la época que vivió Wegener, pues muchas personas no le creyeran, incluso le llamaron que su teoría era un disparate, ¿no? Era una ocurrencia, ¿no? No tenía sentido. Y estamos hablando de hace bien poquito tiempo, ¿no? De hace 105 años. Eh, lo mismo que en algún momento le pasó a la humanidad al pensar que la Tierra giraba alrededor del Sol o que éramos parte de un universo más grande, ¿no? La misma historia. Pero dejó algo bien importante, que fue la idea, una conceptualización de que en algún momento pudieron haber estado juntos esos continentes. Eh, y de hecho él bautiza a ese supercontinente como la Pangea. Geo tierra, pan toda, ¿no? O sea, toda la tierra en un mismo lugar. Desgraciadamente, en sus años no lo pudo demostrar e incluso pues él murió con con la crítica de que lo que él había propuesto pues estaba mal, ¿no? Y que era una ocurrencia. Bueno, y bueno, yo lo que te decía era que la conceptualización de Wegener tal vez fue muy burda, un poco infantil, al considerar que la topografía actual, o que como nosotros le hicimos tal vez en la primaria, eh, que la topografía actual de los continentes iba a embonar con los ojos del 2020 o llámese del 1915, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si retomamos la idea que yo te decía? ¿Qué pasaría si no consideramos la orilla continental del 2020 o de hace 100 años y más bien tratamos de embonar las plataformas continentales? Ahora, ¿qué es eso de plataforma continental? Mira, te lo dibujo. Resulta que si nosotros le hiciéramos un corte a nuestro país, pongamos por aquí, y pudiéramos ver hacia un extremo, pues yo lo que vería, ya llegó el señor Galpán, ustedes disculpen,
Yo lo que vería es de que a partir del nivel medio del mar, enfrente de las costas de Guerrero hay una gran fosa. Y después llegamos a Guerrero, hacia Acapulco, y va a empezar a subir mucho hacia las montañas de Guerrero. Después se va a remansar un poco hacia llegar a Cuernavaca, y eso permite que el aire caliente de la costa mantenga en Cuernavaca una temperatura alta y bastante agradable, ¿no? Después de Cuernavaca nos encontramos con otra serie de montañas, que es nuestro eje volcánico de la parte central del país. Por acá encontraremos a la Ciudad de México. Y después del otro lado, pues vamos a seguir bajando, nos encontramos con la Sierra de Puebla, el Pico de Orizaba, y después vamos a llegar a una zona de una gran planicie. Ahora, esta zona de gran planicie, pues una parte está inundada, llena de agua, y otra parte permite el desarrollo de la vida actual. Del otro lado del océano, en el Océano Pacífico, resulta que la topografía es un poco más abrupta, o sea, rápidamente baja metros y metros de profundidad. Pero en el Océano Atlántico, hacia el Golfo de México, pues resulta que prácticamente está plano. Y eso es lo que alcanzamos a ver en la imagen, que yo te decía que aquí se alcanza a ver una zona de color azul claro, o la plataforma paralela a la Florida, ¿no? Ok, ahora, muchos kilómetros más adelante es cuando ya se logra identificar un talud continental que permite pues ya la presencia del océano en su máximo esplendor, ¿no? Lo que decíamos en alguna ocasión, que llegaríamos tal vez a tener unos 3.8 kilómetros de profundidad. Pero fíjate que en el Pacífico eso se da mucho más rápido. Ahora, si yo pusiera ese nivel medio del mar, ahí lo estoy poniendo, que me una al Atlántico con el Pacífico, bueno, habría una diferencia como de 1 metro, ¿no? Pero fíjate que lo que hoy, en el 2020, es plataforma continental, tal vez hasta aquí, esto sería lo actual, pues puede ser que cambie en algún momento de la historia. Y déjame que te lo imagines. Fíjate que tú has escuchado en las noticias que los casquetes polares, ya sea hacia el sur o hacia el norte, que producto del calentamiento global se están derritiendo. Y si se derriten, pues hay más agua en la corteza, en la superficie. Muchas veces nos han advertido que si llegáramos a elevar la temperatura del planeta a unos 2 grados centígrados, prácticamente desaparecería Nueva York, o desaparecería Cancún, o desaparecería Tabasco, ¿no? Entonces, ¿eso qué significaría? Déjame te lo pongo ahora de color verde. Eso significaría que el mar aumentaría de nivel y habría otro tipo de configuración de tierra adentro, ¿no? Ahora bueno, si quieres con el mismo color verde, yo te podría decir que si aumenta la temperatura, se reduciría la plataforma continental. Y eso pasaría si el planeta se calienta. Pero por el otro lado, ¿qué pasaría si el planeta se enfriara? Bueno, pues que bajaría el nivel del mar. Voy a exagerar, ¿sale? Y voy a exagerar que bajaría a este nivel morado y a este nivel morado. Entonces, probablemente, exagerando, pues ahora esta sería la plataforma en caso de que existiera un clima frío. Y bueno, pues entonces eso nos da la oportunidad de ver que el mismo continente puede ser que tenga diferentes límites acorde a las temperaturas actuales. ¿Qué significa actuales? De algunos miles de años, ¿no? Bueno, tú has escuchado que el planeta ha experimentado cambios de temperatura y hemos tenido épocas de calor y épocas de frío. Entonces, ¿qué pasa si rompemos nuestro esquema mental y no nos centramos en la idea de tratar de que esto embone con esto en el 2020, sino que lo vemos con ojos de otros niveles? Y eso fue parte de lo que hicieron algunos de los científicos que se abocaron a tratar de defender la tarea de Wegener.
Fíjate que si te le quedas viendo esta plataforma continental que ya explicamos que es, aunque esté debajo del mar, pero que no tiene una gran profundidad, y lo mismo pasa aquí en Tabasco o en Florida, bueno, pues que si lo juntamos con la plataforma de África, eh, tal vez a 900 metros de profundidad, pues dé un mejor embone. Por aquí, fíjate, de color amarillo estás, o de color tal vez hueso, estás viendo Sudamérica, igual que África, pero alcanzas a ver una superficie azul un poco por afuera del continente, que es la plataforma continental. Y resulta que si buscamos el ensamble de estos dos continentes a una profundidad de 900 metros, pues puede ser que se acople mejor que lo que sería si lo cortamos estrictamente a una profundidad actual, ¿no? Al nivel medio del mar actual. Entonces, fíjate que ahí lo que nos están diciendo los científicos es de que no solamente lo que vemos de forma directa va a ser la realidad, sino que a veces hay que verla un poco más abajo, un poco más arriba, y eso significa también un avance en el tiempo. Ok. Eh, bueno, ahora eso mismo le puede pasar en otras regiones. Fíjate, aquí también tenemos un color azul claro, lo cual nos habla acerca de que no está tan profundo ese mar o ese océano, ¿no? Bueno, una primera evidencia que puede ayudarle a Wegener a confirmar su teoría, pues es esta, ¿no? La de la topografía. Hay otra evidencia que es en el campo de los biólogos. Resulta que se han encontrado algunos tipos de plantas o de helechos que, que sería imposible que hayan cruzado el océano. ¿Por qué? Porque muchas de las plantas o de los helechos tienen procesos de crecimiento en base a que, a que son trasplantados por medio de aves. Y esas aves, pues difícilmente iban a cruzar todo el océano para llevar helechos de un sitio a otro, ¿no? O semillas. Imagínate un ave que comiera tal vez alguna semilla en Sudamérica y que volara todo el océano para desplantarlo. Lo más seguro es de que antes de que llegara, o ya se hubiera muerto, o ya hubiera dejado esa semilla en medio del mar. Entonces no podría darse esa migración de plantas. Y otro animal que es característico para explicar esa división es el mesosaurio, no, mosasaurio, mosasaurio. Bueno, este animal que en realidad es de los primeros reptiles evolucionados, que vivieron más o menos, nosotros diríamos con respecto a las clases anteriores, hace unos 250 millones de años. Resulta que era un animal que vivía en unos pantanos o en las orillas del río y se dedicaba a comer peces. Pero ojo, vivía en ríos de agua dulce. Bueno, si vivía en ríos de agua dulce, pues resulta que tampoco podía atravesar todo el océano para llegar de un extremo a otro. Y esa es una buena aportación para confirmar que en algún momento estos dos continentes estuvieron juntos, porque esos reptiles predecesores de los dinosaurios, mesasaurios, pues resulta que los encontramos en las dos partes de estos continentes, ¿no? De Sudamérica y de África. Esa es una segunda evidencia desde el punto de vista biológico. Otra tercera evidencia nos habla acerca de la similitud que existe entre las montañas de los Apalaches, es decir, la zona norte, nororiental de Estados Unidos. Probablemente ahí ubiques a Nueva Inglaterra, a Washington, a Filadelfia, a Boston, eh, en toda eh, la costa este de Estados Unidos. Esas montañas tienen más o menos la misma edad y la misma mineralogía, los mismos componentes, que las montañas que se encuentran en la franja occidental de África. Y resulta que esas mismas montañas son parecidas a las que encontramos tanto en Groenlandia como en las islas de la Gran Bretaña, ¿no? O sea,
de Inglaterra, de Escocia o de Noruega. Bueno, entonces, eh, esos hallazgos de que tienen los mismos minerales y que esos minerales fueron generados o creados por la Tierra en el mismo periodo geológico, pues nos permiten asegurar que también la parte norte del hemisferio tuvo alguna relación entre sí, tuvieron el mismo origen y probablemente la, la, la misma datación en cuanto a magnetismo o componentes minerales, ¿no? Ahora, fíjate que hay otra evidencia. Bueno, llevamos la de la topografía, la de la biología, la de las montañas, y ahora habría que hablar acerca de la evidencia eh, de elementos de vida polar. Si yo te pregunto qué tipo de animales viven en los polos, pues probablemente tú me digas un oso polar o una foca o un pingüino. Bueno, pues resulta que pues parecería inverosímil que pudiéramos encontrar restos de animales polares en la India, o parecería inverosímil que pudiéramos encontrar restos de vegetación polar en África. Y la única explicación de eso, de que haya restos de animales o de plantas de geológicos en África, en la India, en Australia o en Sudamérica, es de que cuando la Pangea empezó a dividirse, aquí nos hablan antes de que se dividiera, de hace unos 300 millones de años, todos esos continentes estaban más cercanos al sur, hacia el polo sur, hacia la Antártida. Y entonces prácticamente la explicación que atiende a los aspectos polares nos diría que la punta de África con la punta de Sudamérica coincidían en lo que era el polo sur. Y que a partir de esa posición relativa de los continentes muy cercanos al polo sur, empezó a derivarse la particularización de de los continentes. Fíjense que aquí nos cambia un poco la idea con respecto a la conceptualización que siempre tenemos de que la Pangea estuvo toda unida en la zona ecuatorial. Bueno, eso no es cierto, ¿no? En realidad, sí estuvo unida, pero más hacia el sur, hacia el polo sur. Y eso me permite, o puede ser identificable a través de buscar rocas que tengan más o menos 250, 300 millones de años en diferentes zonas del planeta, ¿no? Cuarta evidencia, ¿no? Y a pesar de que, a Wegener durante su vida no se le dio el crédito suficiente, pues resulta que más o menos a mediados del siglo pasado hubo una gran investigación acerca del magnetismo tanto terrestre como particular de algunas zonas. Eh, Fíjate que el campo magnético eh, podría hacer que algunas señales de algunos barcos o de algunos aviones se pudiera perder o se pudiera amplificar. Entonces, eh, Alfred Wegener postuló su teoría en términos de la Primera Guerra Mundial. O sea, 1915 apenas acababa de terminar la Primera Guerra Mundial, ¿no? O estábamos en esa etapa. Y entonces, pues el mundo estaba demasiado ocupado en esos asuntos como para hacerle caso a este señor, ¿no? Y después llegó una Segunda Guerra Mundial porque pues, se puso intenso Adolfo y bueno, pues el mundo entró en una guerra, la Segunda Guerra Mundial, pero cada vez que hay una guerra, los países le invierten mucho dinero en tratar de ganar la guerra. Y bueno, en la Segunda Guerra Mundial, a diferencia de la primera, pues ya hubo una gran presencia de aeronaves. Y estas aeronaves, pues eran una gran inversión, ¿no? Porque con dos pilotos puedo matar a 10,000 personas en otro país. Entonces, pues el desarrollo de la aeronáutica permitió que
que la Segunda Guerra Mundial se librara en otro tipo de circunstancias. Bueno, acabando la Guerra Mundial, más o menos en 1950, viene esta investigación acerca de magnetismo y viene también una rama que se llama paleomagnetismo. Y los que se dedican al paleomagnetismo te van a decir que los polos de atracción de la Tierra han variado a través de los millones de años que lleva la Tierra. ¿Qué significa eso? Probablemente lo habrás escuchado alguna ocasión de que los polos positivo y negativo de la Tierra se han invertido en alguna época geológica. Ahora, antes de eso, ¿por qué se genera esto? ¿Por qué se genera este campo magnético? A diferencia, pongamos, de la gravedad, que todos la sentimos y todos la hemos experimentado, la gravedad en alguna ocasión nos ha mandado al piso, ¿no? Alguna ocasión hemos perdido el equilibrio y la Tierra dice, ven a mí, y terminamos ahí en la banqueta, ¿no? Bueno, y esa todos la podemos experimentar. Sin embargo, si nosotros le pidiéramos a un usuario que me diga por dónde están pasando las líneas de magnetismo alrededor de él, pues probablemente no las vea, no las vemos. No vemos que haya, que estén cruzando por aquí, por el ambiente, nuestras líneas magnéticas. Sin embargo, si nosotros tomamos una brújula y en el lugar en el que estamos parados, nos estabilizamos un poco, pues nos va a indicar dónde está el norte. Pero ojo, una cosa es el norte geográfico y otra cosa es el norte magnético. Ahora, vamos a platicar un poquito de eso. En alguna sesión anterior, nosotros decíamos de que la Tierra tiene un eje rotado. Tiene un eje rotado comparado con el plano que hay hacia el Sol. Y ese eje rotado decíamos que nos permite tener primavera, verano, otoño e invierno, gracias a la rotación que tiene a lo largo de un año. Ahora, el punto donde la corteza cruza a ese eje rotado, le llamamos polo norte geográfico. Y al punto donde la corteza cruza con ese eje rotado en la parte sur del hemisferio, le llamamos polo sur geográfico. Pero si nosotros sacamos nuestra brújulita, yo espero que todos ustedes tengan una brújula por ahí, aunque sea muy sencilla, aunque sea casera. En la papelería luego las venden, ¿no? Bueno, si sacamos nuestra brújula, probablemente esta brújula esté apuntando hacia un sitio. Y alguien que saca su brújula en Yucatán, pues probablemente esté apuntando hacia otro sitio. Y alguien que saca su brújula en Europa está apuntando hacia un sitio. Y si alguien saca una brújula en San Francisco, su brújula apunta hacia un sitio. Bueno, pues unimos todos esos puntos y resulta que el polo norte magnético no está en el mismo sitio que el polo norte geográfico. Y hay una variación como del orden de unos 5 grados si dividiéramos a toda la Tierra en un plano, ¿no? Unos 5 grados. Y lo mismo pasa pues con el sur, ¿no? Resulta que no coincide con su ubicación del polo sur geográfico. Ahora, ¿por qué no coincide? Pues porque la Tierra tiene también sus anomalías, ¿no? Sus caprichos. Y habría que preguntarse, o la imagen que yo te mostraba hace un momento, que veíamos nosotros una serie de ondas, déjame ponértelas de otro color, veíamos una serie de ondas magnéticas que circulaban alrededor de toda la Tierra. ¿Y eso por qué pasa? Bueno, pues pasa por las corrientes internas. La Tierra adentro, en su interior, nosotros platicábamos en alguna otra sesión, que hay un núcleo interno, un núcleo externo, un manto interno, un manto exterior, y que dentro de esos mantos se generan corrientes de convección, ya sea en el manto exterior, se generan corrientes de convección. Bueno, esas corrientes de convección, a su vez, son tan fuertes que generan ese campo magnético alrededor de la Tierra. Nada más que se provoca como un dipolo eléctrico. En un dipolo, digamos que
bueno, un dipolo, desde el punto de vista eléctrico, es un material aislante que tiene la capacidad de generar un tipo de carga en uno de los extremos y otro tipo de carga en el otro extremo, pero que no hay flujo interno, sino que el flujo se da de forma externa. Y probablemente tú recuerdes algún experimento de física en el nivel medio superior donde avientan un montón de escoria de hierro y empieza a seguir este tipo de trayectorias. Y con ese, en el nivel medio superior, nos explican el magnetismo, ¿no? Bueno, ok. Ahora, ese tipo de trayectorias también se presenta en la Tierra. ¿Por qué? Porque una parte queda polarizada en un sentido positivo, negativo, y la otra con el otro. Y eso me permite identificar el polo norte y el polo sur. Las brújulas apuntan hacia el polo norte. Ahora, ojo, otra vez con nuestra conceptualización del tiempo. Las brújulas en el 2020 apuntan hacia el polo norte. Pero en algún otro periodo geológico, probablemente las brújulas apuntaron hacia el sur. De eso ahorita platicamos, ¿sale? Pero ahora nos podemos quedar con esa idea, que en el 2020 las brújulas apuntan hacia el norte. Ahí está. Ahora, fíjate que hay algo importante acerca de las montañas. La vez anterior nosotros decíamos que dentro de la cámara magmática o dentro de la astenosfera, las temperaturas llegan en la cámara magmática en un volcán. Las temperaturas llegan a alcanzar valores del orden de 1200 grados centígrados, incluso hasta 1500 grados centígrados. ¿Eso qué significa? Que funde a los metales, funde al hierro, al níquel, al cobre o al aluminio o a otros tipos de metales, ¿sale? Los funde y los vuelve líquidos. Pero cuando sale al exterior el lava, pues resulta que se empieza a enfriar. Y hay una temperatura entre ese extremo de 1200 grados centígrados al que salió y el otro extremo a la temperatura en la que actualmente tienen las rocas, que tal vez será 0 grados centígrados, por ahí pasan por un punto en el que se cristalizan sus minerales. Y la magnetita que es un mineral, resulta que tiene la particularidad de que sus cristales se alinean en función de la atracción magnética terrestre. ¿Eso qué me lleva a pensar? Pues que mira, que estas montes Apalaches, probablemente cuando se generaron, si yo analizo las rocas, me voy a dar cuenta que sus cristales están apuntando hacia el norte. Los cristales de magnetita no significa que toda la cordillera esté apuntando hacia el norte, nada más los puros cristales de magnetita. Y resulta que los cristales que se formaron en África o en Europa también están apuntando hacia el norte. ¿De cuándo se formaron? Ok. Entonces, pues ahí tenemos un registro de hacia dónde estaba el norte en esa época. ¿Qué pasa si yo muevo al continente? Pues entonces ahora va a parecer que el norte está para allá. Y si lo sigo moviendo, pues probablemente aparezca que esté para allá. Y si lo sigo moviendo, probablemente esté para allá. Y eso es parte de lo que se encontraron algunos científicos hace unos 60 años, 70 años, eh, al investigar las trayectorias de las magnetitas en Europa. Fíjate que lo que vieron los científicos en Europa es de que dicen las rocas o las montañas que se formaron hace 500 millones de años están apuntando para acá, hacia acá, hacia este punto. Pero en cambio las que se formaron hace 300 millones de años están apuntando hacia acá. Y las que se formaron hace 100 millones de años están apuntando hacia acá. Y dijeron, caray, caray, caray. Dirían los mexicanos, achis, achis, los mariachis, ¿no? Bueno, y entonces eso como primera instancia les llevó a pensar de que el polo norte migraba poco a poco.
y se iba moviendo. Pero después se repitió la investigación, pero ahora en Norteamérica. Y resulta que Norteamérica reporta que las montañas de hace 500 millones de años están por acá, las de hace 300 millones están por acá, y las de hace 100 millones de años están por acá. ¿Y eso qué significa? Pues de que una inconsistencia, porque el norte de hace 300 millones de años en Europa no puede estar en un lugar diferente al norte de hace 300 millones de años en Norteamérica. No podríamos, nuestro planeta no tiene dos nortes, ¿no? Eh, entonces, eso les permitió a los paleomagnéticos eh, establecer la secuencia del movimiento de los continentes. ¿Qué quiere decir? Que si yo uno esta recta con esta recta, las empalmo, eso solamente va a ocurrir si los continentes los ubico en una posición diferente a medida de que van pasando los años. O sea, la única forma en la que se pudieron haber generado estas trayectorias es a través de que los continentes estaban en un sitio diferente. Y gracias al paleomagnetismo podemos identificar cómo se han movido a través de millones de años. ¿Por qué? Pues porque todavía encontramos rocas de hace 500 millones de años o 400 millones de años. Y diríamos hasta con cierta facilidad, ¿no? Nosotros mencionábamos en alguna sesión anterior que las rocas más antiguas que conocemos son de 4.000 millones de años en superficie continental y de 2.000 millones de años en el océano, 1.800 millones de años en el océano. Entonces, pues hablar de que las rocas difíciles de encontrar son de hace 4.000 millones de años, bueno, pues las de 500 millones de años pues están más fáciles de encontrar, ¿no? No hay ningún problema en ello. Bueno, ahora, fíjate que esos movimientos, como te decía hace un momento, tal vez te lo dibuje, pues se dan gracias al movimiento que se origina en el manto o en la astenosfera. Hay diferentes teorías acerca de cómo se da ese movimiento. Hay quienes dicen que el flujo de material se da desde abajo hasta la corteza, y hay quienes dicen que el movimiento se da en dos etapas. Por ahí platicamos al final una imagen de eso, ¿no? Pero lo que sí me interesa que a todos nos quede claro es de que el ascenso del material es lo que provoca que se genere esta dorsal oceánica o dorsal centroatlántica. Híjole, ¿qué creen? ¿Me dan 2 minutitos? Un minuto. Nosotros platicábamos de que el magnetismo de, de los cristales de la roca me permite identificar hacia dónde estaba el norte, hacia dónde estaba el sur, en alguna época del planeta. Bueno, creo que eso no lo platicábamos y más bien me estoy adelantando a la siguiente lámina. Fíjate que dentro de un volcán existen coladas de lava. Es decir, cuando hace erupción, genera una capa de lava. Y cuando vuelve a hacer erupción, dentro de algunos 1.000 años, pues va a ser otra capa de lava. Y eso es lo que alcanzas a ver en la parte izquierda de tu figura o de tu pantalla. Coladas de lava. Unas de ellas probablemente tengan un apunte o una dirección con respecto a en un sentido. Y se ha encontrado que hay algunas otras coladas que tienen la dirección invertida. Y luego otra vuelta, una colada normal. Y eso les llamó mucho la atención a los a la gente que estudia paleomagnetismo, ¿no? Ok. Ahora, ¿eso por qué se da? Ah, pues porque la Tierra también ha tenido cambios entre su polo norte y su polo sur. O sea, se han invertido las polaridades. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil de imaginar es eso? Bueno, pues sí es difícil de imaginar, pero hay que pues siempre llevarlo a un plano que lo podamos entender. No significa, no significa que todo el planeta giró. No. Significa simplemente que las corrientes de convección que se generan de forma interna en nuestro planeta, en algún momento alguna zona se puso dura. ¿Por qué? Pues quién sabe, ¿no? O
sea, en algún momento una zona se puso dura e impidió el flujo hacia esa zona. Y altera el sistema, genera más calor, y al generar más calor, después de algunos millones de años, van a terminar por volver a deshacerla. Y esa zona dura se va a volver a convertir en líquida. Ya me la borro, y te vuelvo a generar que todo está de forma líquida. Y eso tal vez nos podría llevar a la idea de un polo norte magnético. Ahora, ¿qué pasa si otra vez se pone terca o existe un evento aleatorio en la Tierra? No sabemos el origen, pero que provoca que otra zona se ponga dura. Ah, pues esa otra zona dura probablemente genere que haya un cambio de polaridad y ahora la atracción magnética de los minerales se dé hacia el polo sur. Y eso ha pasado varias veces, muchas veces en la Tierra. Resulta que en alguna época geológica las rocas apuntan hacia un sitio y algunos miles de años después apuntan hacia otro sitio y algunos miles de años después vuelven a apuntar hacia arriba y otros miles de años después vuelven a apuntar hacia el norte. Entonces, hace rato yo te decía, bueno, si nosotros sacamos nuestra brújula, lo más seguro es de que apunte hacia el norte, pero en el 2020, ¿no? Si nosotros tuviéramos la capacidad de vivir unos 500,000 años o más, probablemente viéramos o podríamos observar que nuestra brújula podría apuntar hacia el sur. Pero pues no, no vamos a vivir 500,000 años, ¿no? Además, qué aburrido, ¿no? Si ya me aburrí por 6 meses de pandemia, imagínense vivir 500,000 años. Bueno, ok. Ahora, esos ciclos o esos cambios de polaridad eh, se dan de forma un poco errática, ¿no? Probablemente exista un periodo de 1 millón de años con una polaridad, probablemente exista un periodo de 0,3 millones de años con otra polaridad, luego un periodo de 0,7 millones de años, luego un periodo de 1,2 millones de años, pero más o menos, si somos un poquito, ya ven que nos encanta simplificar las cosas, bueno, pues más o menos esos cambios de polaridad se presentan en un promedio de cada 500,000 años. Cada 500,000 años hay un cambio entre el norte eh, ubicado hacia el polo norte geográfico y la atracción generada por el polo sur geográfico. Más o menos tienen esos ciclos. Ahora, y eso, te decía, atiende a periodos de enfriamiento dentro del manto, que se vuelven duros, que impiden el flujo, y bueno, eso genera este gran ciclo. Ahora, pues perdón por la comparación burda, pero pues es como nosotros, ¿no? A veces tenemos épocas de buenas, que damos todo a dar, y hay épocas en donde nada nos calienta ni el sol, ¿no? Y al día siguiente probablemente te sientas bien unas horas y otras horas te sientas mal. Y todos tenemos ciclos. Bueno, pues no hay por qué esplantarse que la Tierra tenga ciclos, ¿no? Ciclos de atracción magnética. ¿Ok? Ahora regresemos a nuestras imágenes. Fíjate que esos ciclos de atracción magnética, te decía hace unos minutos, que son detectados en las coladas volcánicas, pero también, además de ser detectados en las coladas volcánicas, también son detectados en las dorsales oceánicas. La dorsal es ese punto en el que se genera nueva corteza oceánica. Ahí la teníamos, ¿no? Ese punto debajo del mar en donde se crea nueva corteza. Y resulta que se ha identificado que hay zonas que apuntan a nuestro actual norte y hay zonas que apuntan al sur y otra vuelta una zona que apunta al norte y una zona que apunta al sur. Y esas anomalías magnéticas las podemos graficar. Y si bien es cierto que no me va a dar un espejo 100% real, fíjate como que este pico se parece a este pico y como que esta cresta se parece a esta cresta y bueno, perdón, esta cuenca se parece a esta cuenca y tal vez esta
Mira, esta forma. Esta cresta se parece a esta cresta. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que este material se generó en el mismo tiempo que este rojo de acá y que este material amarillo o color hueso se generó en el mismo tiempo que este amarillo o color hueso de acá. Eso nos habla de que esta dorsal ha ido aventando el material a los lados. Otra forma de conceptualizarlo pues, es con esta otra imagen, ¿no? Empezamos con una cierta polaridad normal y me genera un material de tipo de color hueso con el polo, con la atracción hacia el polo norte, pero algunos miles de años después la atracción es hacia el polo sur y aquí está representada con un color un poco más rojizo. Eh, Otra vez, el planeta por sus ciclos internos, porque se puso de malas, por decirlo de alguna forma, vuelve a poner su atracción hacia el norte y volvemos a tener material de color blanco. Y así podríamos explicar esta serie de anomalidades magnéticas. Gracias a toda esa información, a la biológica, a la de montañas, a la magnética, a la del polo sur, a la de la orilla de los continentes, es de que podemos establecer o podemos creer hoy en día, a pesar de que no es una ley, es una teoría, podemos creer en la teoría de que los movimientos se han recorrido a través de algo así como unos 250 millones de años. Es decir, desde que estuvo el mesasaurio en nuestro planeta, ¿no? Y el mesasaurio estuvo hace 250 millones de años. ¿Qué significa eso? El límite entre el paleozoico y el mesozoico. Ahí está el límite. En el paleozoico, en la vida antigua, la Pangea estaba hecha una, hace 250 millones de años. En la mesozoica se empieza a dividir los continentes y también cobran importancia los reptiles, o sea, los dinosaurios. Ahora, eso que te estoy mostrando en la pantalla son del orden de 15, más o menos 15, de las placas tectónicas más importantes que ubicamos, ¿no? Probablemente existan más placas o subplacas, pero digamos que las que tienen mayor actividad son las que están registradas ahí en la imagen. Algunas de ellas se mueven, por decirlo, a la izquierda, otras se mueven a la derecha, y algunos de los bordes tienen ciertas características repetitivas. Fíjate que en medio del Atlántico se da la dorsal centroatlántica, que es la que genera la mayor cantidad de corteza hacia la derecha y hacia la izquierda. Ahora, estas flechitas me dicen hacia dónde se está moviendo, ¿no? Toda esta placa sudamericana se está moviendo hacia Chile o hacia Ecuador, mientras que toda esta placa africana se está moviendo hacia los Emiratos Árabes o hacia la India. Eh, Ahora, en algún momento, esta placa que se está moviendo hacia Chile o hacia el Ecuador se va a encontrar con la placa de Nazca, que se está moviendo al revés. Y eso me va a dar este tipo de borde, un borde de subducción o un borde convergente. Ahora, eh, ¿qué significa eso del borde convergente? Pues significa que las dos placas están encontrándose de frente y al encontrarse de frente, pues va a haber una, por decirlo de alguna forma, ganadora. ¿Qué significa ganar? Pues seguir viviendo, ¿no? Seguir viviendo. Entonces, entre estas dos placas, una fue creada en el mar y otra tiene características continentales, como las montañas, ¿no? Entonces, resulta que gracias a los modelos que nosotros platicábamos, perdón, te voy a mover la pantalla mucho. Nosotros en nuestra clase anterior y en la de hace dos clases, platicábamos acerca de que la corteza oceánica está hecha principalmente de basalto y que son rocas más jóvenes que llegan a tener una densidad del orden de 3 gramos por centímetro cúbico. Y en cambio, la gran mayoría de la corteza terrestre
o sea, donde hay montañas, donde vivimos, están hechas de rocas graníticas que tienen una densidad menor. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con nuestra clase de hoy? Pues mira, otra vez imagínate eso. Los Andes con una densidad de 2.7, Nazca con una densidad de 3. ¿Cuál pesa más? Nazca tiene una densidad de 3. Como pesa más y como es más joven, tiende a subducirse o a interiorizarse dentro del manto. Esta, como es más ligera y ya más vieja, se queda en la parte superior. Nada más que no a cualquier costo, ¿no? Como diría Thanos. Bueno, como diría la niña, ¿no? De Thanos. ¿A qué costo? Bueno, el costo que tiene que pagar es de que se va a arrugar. Y ese arrugarse, nosotros lo vemos a través de una serie de montañas. Las montañas de los Andes. La placa de cocos es una historia similar con nuestro país, ¿no? La placa de coco se mete porque tiene un peso mayor que el peso de la plataforma continental norteamericana. Y entonces cada año se está metiendo del orden de 6 centímetros debajo de la placa norteamericana. ¿A qué costo? A que se arrugue la plataforma continental, y eso nos da origen a toda la Sierra Madre del Sur y la Sierra Madre Occidental que tenemos en nuestro país, eh, al costo de que también se provoquen muchos sismos. Logra sobrevivir esta placa, pero se generan una cantidad impresionante de sismos todos los días. Probablemente ahorita esté temblando, ¿no? No se espanten, ¿no? Probablemente ahorita esté temblando, pero no lo sentimos, porque ya estamos tan acostumbrados a que se esté moviendo el terreno con una magnitud de 2 grados que no lo sentimos. Y solamente alcanzamos a percibir aquí en la Ciudad de México sismos de más de 5 grados. Usualmente la mayoría de las personas, es difícil que alguien note o perciba un sismo de 4 grados. Usualmente los sentimos de más de 5 grados. Más adelante en nuestro curso hablaremos acerca de qué significan esos grados y por qué no es lo mismo la distancia de 4 a 5 que de 5 a 6. Por ahí dentro de un par de meses veremos eso. Bueno, el costo es que se arruga, ¿no? Ok. Y eso se da en un borde convergente, donde las placas se enfrentan una contra las otras. Pero también hay otro tipo de borde o de límite en el que las placas se separan, y se separan porque hay material nuevo que sale a la superficie o a la corteza, ¿no? Y eso se le llama una dorsal o un borde divergente. Este borde divergente, pues también lo tenemos en la mitad del Atlántico, ¿no? Y de forma general, lo podemos considerar como divergente. Pero hay algunas otras zonas, mira, chécate aquí, chécate acá en San Andrés, en la falla de San Andrés, en donde hay una flechita que lleva un sentido y otra flechita que lleva otro sentido. Y que resulta que las placas tienen un movimiento paralelo, pero en dirección opuesta. Esta va para abajo y a la izquierda y esta va para arriba y a la derecha. Entonces, resulta que ese tipo de borde en el que fricciona la pared de la placa se le llama borde transformante. De forma general decíamos que la dorsal oceánica la podemos conceptualizar como divergente, general. Pero si te das cuenta, como que se va moviendo de cachito en cachito, de cachito en cachito. Y entonces esos cachitos son lo que en esta imagen podemos ver como que toda esa dorsal, que genéricamente la podemos considerar como divergente, pues si le hacemos un poco de zoom, o si nos acercamos un poco más, acércate un poco más, pues nos daremos cuenta de que en realidad tiene bordes transformantes, bordes en las que una parte va en un sentido y otra parte va en otro. Y me genera una línea como escalonada. Por eso esta dorsal oceánica pues tiene este escalonamiento, porque en realidad son bordes transformantes. Ahí la tenemos con detalle. Va a existir una zona que va a estar activa o que va a tener más fricción, y va a tener una zona en donde pues prácticamente ya no siente nada, ¿no? Y ya no tiene actividad. Bueno, ahora, ¿cómo empezó esa historia?
¿Cómo empezó esa historia universal? Pues empezó en tierra firme, ¿no? Nosotros decíamos que la Pangea se originó hace 250 millones de años y empezó en tierra firme, pero existió un punto débil o un plano de debilidad y después de ese plano de debilidad, pues el material caliente del manto logró salir a la superficie y generar primero, todavía como corteza continental, fíjate, aquí dice corteza continental, todavía como corteza continental, un valle o una zona baja de nueva corteza, un rift. Esa nueva corteza, al ser un valle, es una zona baja, pues empieza a acumular el agua de las paredes y me genera un mar alargado. Ese mar alargado, como el de Baja California, el mar de Cortés. Ese mar alargado, lo que me está indicando es de que se está abriendo eh, la plataforma continental e incluso que ya parece plataforma oceánica, plataforma más bien de origen basáltico. Y bueno, después de algunos millones de años, empezamos aquí 250 millones de años, ¿no? Después tal vez 200 millones de años, 150 millones de años, y hace 100 millones de años, pues ya tenemos francamente una corteza oceánica de la que podemos identificar en su corteza basaltos y en las orillas más bien material de corteza continental con granitos. Y esta corteza se sigue abriendo y se va a seguir abriendo, ¿no? Ok. Ahora, ¿qué significa que se va a seguir abriendo? Pues que se van a seguir moviendo los continentes y se van a seguir moviendo más allá de los continentes las plataformas. Pongamos aquí tienes una imagen. Todas estas imágenes, creo que ya se los había aclarado en alguna ocasión, todas estas las tomé del Tarbook, que es el libro, yo creo que de cabecera que podemos tener con respecto a temas geológicos. Y el Tarbook lo que nos indica en esta imagen es de que el país de la India y su plataforma hace 70 millones de años que se está moviendo y poco a poco ha ido pegando a la placa euroasiática. Y ese golpeteo con la placa euroasiática ha provocado un montón de montañas, como son los Himalayas, con el Tíbet y con una serie de arcos volcánicos. Bueno, otro ejemplo de ese tipo de movimiento, pues podría ser el que se da con nuestros primos en San Francisco o en Los Ángeles. Y por aquí abajito, un poquito más abajito, estás viendo Tijuana, Tecate, Mexicali, Ensenada, toda esa zona que está experimentando también unos movimientos muy importantes porque toda esta franja se está moviendo con el resto de la placa del Pacífico. Mientras que la placa norteamericana dice, yo aquí me quedo, no tengo necesidad de moverme, yo aquí estoy bien, aquí te veo. Entonces la placa del Pacífico se está moviendo y eso va a provocar dentro de algunos miles de años que lo que hoy conocemos como Baja California o Baja California Sur, Los Ángeles, se desprendan del continente. Pero pues eso va a pasar dentro de algunos miles de años o incluso algunos millones de años. Alguien por ahí se preocupa de que, ¿qué va a pasar entonces con Baja California? ¿Quién nos la va a pagar o se va a independizar o qué onda? Bueno, pues eso va a pasar dentro de millones de años y lo más seguro es de que México ya no exista dentro de millones de años, ¿no? Pues México lleva 500 años de existir y más o menos. Y bueno, 200 como México, ¿no? 500 desde que nos encontramos con los españoles. Y bueno, lo más seguro es que dentro de algunos millones de años ya no existan las divisiones geográficas que hoy existen o divisiones políticas. Bueno, ahora, ¿hay algún otro tipo de ascenso de material caliente que se le llaman hot points o puntos calientes o plumas de material que se elevan desde el manto? Probablemente tú hayas visto alguna imagen del Sol
cómo genera algunos brazos o algunas oleadas de material incandescente, ¿no? Y es muy impresionante. Bueno, pues lo mismo le puede pasar al manto, ¿no? Que de repente saca algunas oleadas que llegan a la superficie. O algunos puntos donde está concentrada mucha energía y esa energía se sigue quemando, se sigue quemando y sigue produciendo calor. Uno de ellos, uno de esos hot points, es Hawái, con sus islas primas. Eh, a lo largo de 27 millones de años, ha generado todas las islas de Hawái. Y sin embargo, pues tú todavía escuchas que hay actividad volcánica en Hawái. Si quieres ir, si quieres ir de vacaciones, pues además de gastarte una lana, también tienes que tener en mente que existe actividad volcánica en Hawái. En los volcanes, el Krakatoa o hacia Honolulu, pues todavía están activos, ¿no? Pero pues bueno, tal vez te interese, ¿no? Y le digas, digas en tu familia que vas a hacer una investigación volcánica a Hawái y luego es convencerlos, ¿no? Bueno, ahora, todo este contexto nos lleva a esta imagen. Y esta es la imagen que podemos identificar del movimiento de las placas tectónicas actuales. Fíjense que hace 105 años, cuando Alfred Wegener propuso su teoría, pues no existían los aditamentos que hoy tenemos de tecnología. Y en su momento a él le dijeron que era un disparate su teoría y no lo tomaron en cuenta, pero pues después de muchas investigaciones ya nos hemos dado cuenta de que estaba en lo cierto, ¿no? Así que ustedes sigan sus teorías a pesar de que no les hagan caso. Nada más traten de comprobarlas con argumentos científicos, ¿no? Ahora, fíjense que a épocas muy recientes, como hace tal vez 20 años, pues se puso de moda algo que tú usas y que se llama GPS o un sistema de posicionamiento global. El GPS lo que hace es de que manda señales al satélite, a los satélites naturales, la Luna, o los artificiales, como el Morelos o el SatMex o un montón de satélites que andan rodando la Tierra. Y el GPS le manda una señal al satélite, el satélite le responde y en base a esa diferencia de tiempo nos podemos ubicar con respecto a dónde estamos. Y puede ser que tú me digas, es que yo no conozco Puebla. Ah, bueno, pero ponemos el GPS, ponemos el Waze o el Google Maps y, y gracias a esa ubicación es de que nos podemos ubicar. Ahora, hay diferentes niveles de ubicación. En algunas ocasiones nosotros nos ubicamos en base a antenas locales de la colonia y en algunas ocasiones dicho de forma correcta, el GPS, sí va y busca la ubicación satelital. Bueno, pues en base a esas ubicaciones satelitales es de que podemos identificar los movimientos de las placas hoy en día, hoy en el 2020, ¿no? Entonces, podemos dejar anclado un punto que no se mueva de forma relativa, o sea, una montaña, pongamos como el, como el Iztaccíhuatl, y podemos dejar ahí un GPS y monitorear cómo se mueve con respecto al resto del planeta. Y con eso vamos a identificar a qué velocidad se mueve toda la plataforma. ¿Ok? Gracias a esos aparatitos es de que podemos saber hoy en día que la creación de nueva corteza se da a una velocidad de 3 centímetros por año, mientras que la subducción de la placa de Cocos debajo de la placa americana se da a una velocidad de más o menos unos 7 o 6 centímetros por año. Gracias a esas nuevas aportaciones es que nosotros sabemos a qué velocidad se mueven las placas tectónicas, ¿no? Y con eso podemos predecir algunos comportamientos volcánicos o tratar de inferir algún tipo de evento sísmico que se presente dentro de algún cierto tiempo. Eh, Más adelante, igual te digo, veremos lo de los sismos, pero se tiene la esperanza
En base a estas velocidades, se tiene una cierta esperanza de que ocurra un sismo de magnitud importante en el gap de Guerrero. Bueno, ahorita todavía no tenemos un zoom como para ver el gap de Guerrero, pero tal vez cuando veamos sismos, pues sí vemos que todavía esta zona se puede subdividir y resulta que hay diferentes velocidades enfrente de nuestra costa, ¿no? Pero pues eso lo veremos un poco más adelante. Pues no sé a ustedes qué les parezca, pero el pensar que todo este movimiento se genera por los movimientos de convección del manto, ya sea que hay una teoría que dice que se desarrolla en dos capas, y hay otra teoría que dice que se desarrolla desde el núcleo hasta la superficie, o hay otra teoría que habla acerca de vórtices. Bueno, sea de una forma o sea de otra, eso todavía no lo sabemos, pues es una maravilla que hoy en día ya podemos saber a qué velocidad se mueven los continentes. Y también pues bueno, no sé, a mí sí me gusta, ¿no? La idea esto de tratar de entenderlo. Bueno, y pues por ahí queda nuestra plática del día de hoy. Ahora, en asuntos un poquito más locales, por aquí creo que Julio y Anet nos pregunta que cómo se resuelve la pregunta 19 de la guía o la pregunta 20 de la guía. Bueno, pues eso ahorita lo explicamos. Entonces, déjenme primero encontrar la guía, a ver cuál es la pregunta 19, cuál es la pregunta 20. Pero pues creo que con esta explicación podríamos entender de qué se trata la deriva continental o la tectónica de placas, ¿no? Tiene fundamentos en magnetismo, tiene fundamentos en actividad biológica. A fechas más recientes ya tiene fundamentos en función del movimiento de las placas con respecto a un sistema satelital referencial. Y pues bueno, por aquí terminamos.